Buenas tardes, mi nombre es Lucía Celada, soy auxiliar de la materia de matemática y en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio del examen 1-2019. El ejercicio es el siguiente. Me dice, los focos de una elipse son F1 4,-2 y F2 -2,-2. Me pide hallar la ecuación de la elipse si uno de sus vértices está sobre la recta LX menos Y menos 8 igual a 0. Para este tipo de ejercicios de geometría analítica, lo principal que debemos realizar es una pequeña gráfica aproximada de lo que me pide el ejercicio, como en este caso hemos graficado aproximadamente más o menos dónde estaría la ubicación de la elipse si ponemos el foco acá y el otro foco acá, más o menos. Yo les recomendaría que en este tipo de ejercicios no grafiquen las fórmulas geométricas, las ecuaciones, las figuras geométricas punto por punto, porque se pierde mucho tiempo. Por ejemplo, si nosotros tendríamos acá una esfera, una circunferencia que está en centro 0,0, es sencillo saber si se va a hacer una traslación hacia el eje X o hacia el eje Y, dependiendo del signo que tenga en su ecuación. Por ejemplo, en este caso, la fórmula de mi ecuación de una elipse es la siguiente. Estos pequeños números que voy a tener acá me van a indicar cuál es su centro. Y dependiendo de cuál es la figura geométrica que yo esté estudiando y queriendo graficar, va a tener diferentes características. Entonces, de acuerdo a esas características, voy a tener cierto acompañamiento en la X y en la Y. En este caso, sí corresponde que yo le ponga menos H y menos K, porque los focos me indican que su centro está desfasado del origen. Entonces, en este caso, yo puedo graficarla de esta manera, porque los focos también ya me dan la pista de hacia dónde se va a abrir más ovaladamente. En este caso va a ser paralelo al eje X. En otro tipo de caso, por ejemplo, en una circunferencia, yo sé que una circunferencia es X al cuadrado, puede ser más Y al cuadrado igual a 1 si es que es de radio 1. Entonces, ¿qué pasa si yo la quiero graficar acá? Va a tener una pequeña traslación en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo yo puedo identificar la traslación si es que es al lado positivo de los ejes X o positivo de los ejes Y? En este caso sería menos H más Y menos K. Y el radio podría ser cualquiera. De esa manera yo me doy cuenta. Si estuviera en traslación hacia el eje negativo de X y negativo de Y, este signo sería positivo. ¿Okay? Y dependiendo de cuál es la figura geométrica que yo esté estudiando, la gráfica va a ser diferente. Pero sabiendo las características de la figura geométrica que yo estoy estudiando, puedo graficarlo directamente sin graficar punto por punto, porque eso me va a hacer perder mucho tiempo en el examen. ¿Ok? Eso primero, como introducción quisiera decir. Y entonces, en este caso, ¿qué nos está dando de datos? Por lo general, lo que un ejercicio de matemáticas nos da en este parcial y en este tema son pequeños datos que yo debo saber cómo manejarlos de acuerdo a un formulario o de las características de mi figura geométrica. Por ejemplo, en este caso, sabemos, porque hemos estudiado en teoría, que los focos pueden ser H más C y H menos C, como acá, dependiendo si estos son abiertos paralelo al eje X o paralelo al eje Y. En este caso, como es paralelo al eje X, más ovalado al eje X, mejor dicho, voy a tener H más C y H menos C. Si fuera al revés, si mi elipse estuviera al revés, inclinada, sería K más C y K menos C, en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con los focos que tenemos? Podemos igualarlos con las formulitas que ya tengo acá. Entonces, 4 va a ser igual a H más C y K va a ser igual a menos 2. De igual manera, en el siguiente caso, menos 2 va a ser igual a H menos C y de igual manera acá se repite. Entonces, aquí que se ha formado un sistemita de ecuaciones súper sencillo, en el cual yo restando o sumando voy a hallar H y C, en este caso. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer primero va a ser sumar. Sumamos en este caso.
4 menos 2 me da 2. Y esto me da igual a... C se va a ir y H con H se suma. 2H. De acá me queda que H es igual a 1, porque estos dos números yo los puedo simplificar. Esto en el primer caso. Ahora, ¿qué pasa si yo resto estas dos ecuaciones? Lo vamos a hacer por este ladito. Si yo resto estas dos ecuaciones, con negro le vamos a poner para diferenciar, estos dos se van a sumar. En primer lugar, este le cambiaría el signo a todos los numeritos que están acá, todos los términos de mi segunda ecuación. Entonces, 4 menos 2 me da 6. 6 entonces va a ser igual a H menos H y se van a simplificar. C se le restaría menos C, entonces C menos C me da más 2C. Y de esta otra ecuación yo saco, simplificando estos términos, que C es igual a 3. ¿Cuáles son los parámetros necesarios para hallar la ecuación de la elipse que me está pidiendo? C, A y B, como me dice en la ecuación. Yo debo hallar estos parámetros A y B, pero como en este caso me da C, yo voy a relacionarlo con A y B gracias a esta ecuación. Una ecuación característica de la elipse es A cuadrado igual a B cuadrado más C al cuadrado. Con esta ecuación yo puedo relacionar las constantes que me pide. Entonces, gracias a esta ecuación vamos a relacionar. Ahora, pero solo tengo H y C. ¿De dónde puedo sacar los otros parámetros que necesito para construir mi ecuación? Si se dan cuenta, ya tengo H, con C puedo relacionar estas dos. Me falta K. Pero ¿qué me dice el ejercicio? Me da otro dato. Me dice que la ecuación de la elipse, que uno de los vértices está sobre la recta X menos Y menos 8. Ok, esa recta, ¿dónde va a estar? Más o menos, yo la puedo graficar aproximadamente. Una recta es más fácil de graficar, ¿verdad? Solo necesito dos puntitos y ya, los uno. Esa es mi recta. Si en algún caso ustedes tengan que graficar muy a la rápida, yo les recomiendo que analicen primero la pendiente y en dónde intersecta, en el eje X o en el eje Y. ¿Okay? En este caso, si me dice que uno de los vértices está acá, si se dan cuenta, analizando un poquito esa recta, va a estar más o menos por acá el vértice, ¿verdad? Entonces yo puedo graficar de acá la recta, que va a ser más o menos así. ¿Por qué yo sé que el vértice está sobre este eje en primer lugar? Porque los focos están sobre este eje, y si están sobre este eje, el vértice debe estar acá. Con esto, ¿qué trato de decir? Que también podríamos sacar de aquí otra ecuación. De la gráfica podríamos sacar la ecuación y igual a menos 2. ¿Por qué? Porque mis vértices se encuentran sobre esta misma recta, sobre mi misma recta de los focos igual. Entonces, gracias a esta recta, yo puedo hallar incluso el otro vértice. Pero en este caso, ¿de qué nos sirve que nosotros obtengamos esta recta? Podemos intersectarla con la recta que nos dé el ejercicio de condición y así hallamos el vértice que nos pide. Con el vértice, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que un vértice de ese lado de mi elipse va a ser H más A, K. Entonces, con esa pequeña ecuación, yo ya voy a hallar lo que es A. Ya tengo C, voy a relacionarla con B gracias a esta ecuación y ya obtendría todos los datos necesarios para hallar la ecuación. Entonces, como decíamos, este vértice se puede hallar de la intersección de la recta Y igual a menos 2 y la recta que me dé el ejercicio. Entonces la vamos a intersectar. Entonces, Y igual a menos 2 vamos a intersectar con la recta X menos Y menos 8 igual a 0. Esta es una ecuación bastante sencilla, es un sistema bastante sencillo. Ya tengo aquí el resultado de Y. Entonces reemplazo en esta ecuación y hallamos lo que es X. Bien, si reemplazamos en la segunda ecuación, me queda que X menos Y, en este caso es menos 2, menos 8 va a ser igual a 0. De acá realizamos un despeje y obtendríamos lo que es X. X entonces, ¿a qué va a ser igual? Menos con menos se hace más, me quedaría 2, simplemente. Menos 8 me queda menos 6. Al otro lado se va con 6 positivo.
y obtendría el resultado de lo que es 6. ¿Y y? ¿Cuál sería la y? Sería y igual a menos 2. Estos serían los datos para mi vértice. Mi vértice entonces va a ser 6, menos 2. ¿Listo? Ahora, con la ecuación que teníamos anteriormente, que hemos dicho que en el vértice, en este tipo de elipse, h en este caso sería, bueno, en este caso el componente acá en el eje X sería h más a, y acá sería k. Entonces, de esta pequeña ecuación, que es 6 igual a h más a, nosotros ya hemos obtenido anteriormente lo que es h. H es igual a 1. Despejamos de acá lo que es a. Entonces ya obtendríamos a. Vamos a ponerlo más chiquito. Entonces de acá, a entonces a qué va a ser igual. Este 6 se mantiene a este lado, este 1 va a pasar con signo negativo, va a pasar a restar y me va a quedar que a es igual a 5. Bien, con los datos que ya hemos obtenido, a y c, gracias a la ecuación característica de la elipse, que es a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, vamos a hallar lo que es b al cuadrado. Entonces, a es 5, entonces me quedaría 5 al cuadrado, igual a b al cuadrado, que es la incógnita que estamos buscando, b al cuadrado, más c al cuadrado, que en este caso es 3, igual a más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. En este caso, solo vamos a hallar lo que es b al cuadrado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en la ecuación de la elipse, lo único que necesitamos es b al cuadrado. Entonces, solo vamos a hallar b al cuadrado para ser más prácticos. Entonces, 5 por 5, 25, menos 9 me da 16. 16 que si quieren podemos expresarlo como 4 al cuadrado. Entonces, ya hemos hallado todas las partecitas que me faltarían para yo armar mi ecuación. Simplemente me quedaría reemplazarlos. Entonces, mi elipse va a ser de la siguiente manera. X menos 1 al cuadrado, que se sobreentiende menos, ¿verdad? Todo esto al cuadrado. Sobre a al cuadrado, a es 5. 5 por 5, 25. Si quieren le ponen como 25 o como 5 al cuadrado. Más, porque la ecuación característica de una elipse siempre tiene más acá, y menos k. Y menos, en este caso k es menos 2. Menos por menos más al cuadrado. Sobre b al cuadrado, que en este caso es 16. Y todo esto sería igual a 1. Y esa sería la respuesta de mi ejercicio. Aquí pueden ver claramente lo que les decía al comienzo. Si mi elipse ha tenido una traslación en el eje X, voy a tener la traslación acá con signo negativo. Si es en el signo negativo de los ejes Y, voy a tener aquí la traslación con signo positivo. Cuando sube está con signo negativo, cuando baja está con signo positivo. En el caso del eje X, si hubiera ido para el lado negativo, habría estado con signo positivo acá. Entonces, de esa manera, ustedes pueden identificar dónde se va a graficar mi elipse o circunferencia o hipérbola o parábola, cualquiera sea de los casos. Eso sería todo.